Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Se anticipa también otro. ¿Cómo toma el gobierno ya el inicio de esta protesta que tiene como basamento la postergación del censo? Usted ha usado la palabra correcta. Supuestamente porque el gobierno no los ha querido atender. Y fíjese que le voy a explicar a todos ustedes algo. Les voy a comentar, no explicar, algo. El día viernes hemos tenido esta reunión con las universidades. El presidente hizo una introducción porque la temática por la cual se había convocado, la agenda por la cual se había convocado, tenía que ver con temas de institucionalidad, fortalecimiento económico y una profunda preocupación que tiene el presidente sobre las capacidades de investigación aplicada a procesos de industrialización, a procesos de sustitución de importaciones de parte de las universidades, que sean motores activos del proceso de sustitución de importaciones e industrialización del país. Entonces el presidente ahí llevó como una media hora hablando. Después de eso, toma la palabra el representante de la CV y le entrega al presidente una carpeta institucional con todas las preocupaciones de la universidad en lo económico, fundamentalmente, en lo académico, en lo científico, y también, como ellos han señalado ahí, con algunas referencias al tema del censo. Y transcurre la reunión con los puntos de vista de los diferentes rectores. Ahí nosotros hemos llegado a unas conclusiones que ustedes las conocen, porque hicimos una conferencia de prensa. Y en horas de la noche, en Santa Cruz, aparece el señor Carlos Calvo, dice: hemos entregado esta carta y no hemos tenido respuesta, se ratifica el paro. Y el día de ayer señalan y dicen: hemos entregado esta carta, no hemos tenido respuesta de parte del gobierno, se ratifica el paro. Antes de ingresar a la reunión, han ingresado una carta por ventanilla única. Todos sabemos que eso sigue un curso, los registros, etcétera. Hasta que llega el presidente no tenía conocimiento de esa carta, no estaba sobre la mesa para discutirla, y el rector de Santa Cruz no ha hecho referencia a esa carta. No ha hecho ni una sola referencia a esa carta, ni ha mostrado su cronograma, del cual dicen ellos que han hecho una propuesta que no ha tenido respuesta. Y esto ha ocurrido el día viernes en horas de la tarde, hasta que hemos concluido como a las 19:30 más o menos. Y en la noche dice: no hemos tenido respuesta a esta carta que hemos presentado, entonces confirmamos el paro. Y ayer han dicho lo mismo. Entonces, pareciera que el ánimo de querer dialogar, pero además de querernos decir las cosas de frente, con esa capacidad, con esa fortaleza, con la preparación y con la valentía necesaria para decirnos las cosas de frente, pues parece que está ausente. Y esto muestra casi una conducta de quienes están dirigiendo ese comité interinstitucional. No viene el gobernador y después, claro, allá frente al grupo aplaudidor, pues ahí tiene todo el coraje para decir algo. Pero no viene donde está la institucionalidad, donde están sus pares del país reunidos, gobernadores como él. Ahí tiene que estar uno presente y decir esto. Viene el rector de Santa Cruz, no refiere absolutamente a nada de aquello, ha reconocido que la universidad está en crisis, ha reconocido que así como está la universidad, yo tengo acá anotado todo lo que se ha dicho en esa reunión, así como está la universidad hoy en día, no le sirve a la sociedad boliviana. Que no existiría posibilidad de ningún gobierno de turno de poder satisfacer la demanda y el requerimiento económico de las ciudades, con lo cual está diciendo algo importante, porque eso significa que ningún gobierno tendría la capacidad para dar tranquilidad económica, independientemente de querer evaluar a ese gobierno con una mirada política, ideológica y por qué no se hizo en el pasado, que es el argumento permanente. Él mismo dijo, y ahí el presidente les ha abierto la posibilidad de que se conviertan en unidades consultoras de servicios profesionales que le puedan ofertar al Estado
a las empresas públicas y privadas del Estado y que puedan generar recursos importantísimos, porque mire usted si va a supervisar una carretera, una universidad, la Universidad de Santa Cruz, por decir algo, ahí sí van a tener también una fuente de recursos importante. El presidente se los ha abierto inmediatamente. E inmediatamente les ha dicho que trabajen en una norma para que los recursos del IDH se puedan transferir a procesos de investigación, inmediatamente. Pero esto no lo han querido, eso no lo ha querido decir él. El gobierno no ha mostrado voluntad para responder así. Y esa carta, todos ahí sentados no sabíamos que habían introducido una carta. ¿Para qué? Para validarse el día de hoy. Le decía yo, pareciera ser una conducta establecida porque el uno no viene y habla a la distancia, el otro viene y no habla. Para entenderlo bien, entonces esa carta no llegó a tiempo, sí ingresaron, pero no llegó a tiempo para la reunión. Lo que sucede es que toda la correspondencia que ingresa sigue un curso. Ingresa, se registra, va a la jefatura de gabinete, se deriva y por eso demora siempre. Imagínense, estamos hablando del presidente del Estado, de cientos de cartas y de documentos que van ingresando. Esa carta ha ingresado el día viernes. El día viernes. El viernes a la noche, porque yo estaba en un medio colega de ustedes acá en la red 1. Ese mismo momento, yo terminando mi intervención, muestran y dicen, nosotros hemos ingresado una carta. Sobre esa carta han ratificado el paro, el día de ayer. Entonces, y concluyo su pregunta. Yo ayer en una entrevista, no sé si está acá, la profesional del Deber, yo el día de ayer estuve en la radio El Deber, y le dije a don Pedro Rivero, desde la posición del gobierno, invirtamos la pregunta, que siempre nos hacen, ¿no? Porque el gobierno no los ha llamado, todo. ¿Tiene el Comité Interinstitucional la voluntad de dialogar, de trabajar las formas de acompañamiento del proceso censal de forma sincera, frontal y transparente ante el país, sin conminatorias, sin advertencias, sin amenazas de medidas a las universidades? Se va a reunir esta semana con los que son los que están agrupados en la AMB. ¿Tiene el Comité Interinstitucional de Santa Cruz esta voluntad? ¿O quieren simplemente ir al paro? Porque hoy día no hay motivos para ir al paro. No existe un motivo para ir al paro cuando se dialoga con el presidente y el presidente suma a los municipios para el tema cartográfico. Suma a las universidades también para acompañar el tema cartográfico y estar presentes el día del censo, que de eso vamos a hablar ahora. Entonces se está construyendo un proceso de acompañamiento al censo, en consenso, en diálogo, concertado con las partes. Y viene alguien que hace algo extraño, por no poner un adjetivo, hace algo extraño para tratar de validarse ante su comité y decir, tenemos que ir al paro. El paro está planificado de antemano. Está diseñado cómo se va logísticamente a soportar, porque a mi entrevista del día de ayer, al que el señor Pedro Rivero se comprometió a trasladar al Comité Cívico Pro Santa Cruz y tenían esta voluntad de dialogar, desechando la medida de fuerza, por supuesto, porque el diálogo es que nosotros podamos hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo. No es de que usted me amenace a mí, porque yo ante la amenaza solo me queda el camino de cumplir para liberarme de la amenaza. Eso no es un diálogo. Entonces, desechando la medida de paro, ¿están de acuerdo? Yo quisiera que ustedes lo rescaten. ¿Están de acuerdo los señores del Comité Interinstitucional de Santa Cruz de poderse sentar a dialogar? Número uno. Pero inmediatamente asistió a la entrevista el vicepresidente del Comité Cívico, ¿no? Y ya habló de cómo están organizados, ya habló de que la gente mejor se queda en su casa o que la gente sale ya lo tienen organizado. Pero necesitan tener una cara decorosa ante la sociedad para decir por qué están yendo a bloquear. Y en esa cara decorosa lo que buscan es transferirnos a nosotros las responsabilidades. Y yo les puedo comentar después, si quieren, cómo miden
cómo miden las encuestas y los estudios de investigación de opinión pública esto y por qué se encuentran en el fondo de la consideración de la opinión pública líderes políticos como el señor Camacho. Pero el argumento es la postergación del censo. Pero para eso hay que dialogar, pues. Para eso hay que dialogar, si no, a través de los medios solo damos explicaciones, no dialogamos. Hay que dialogar. El presidente les ha dicho ese momento, el día, cuando se explicaba cuáles habían sido los argumentos de algunos municipios y gobernaciones, el tema de las actividades productivas como la zafra, que genera una migración de corto tiempo de población, traslados poblacionales, el tema de la socialización, de la boleta, pero fundamentalmente el proceso censal, porque hay regiones que se sienten que pueden perder recursos, entonces quieren tener un detallado y exhaustivo conocimiento de lo que va a ser el censo. El tema de los límites. Entonces, el presidente les ha explicado y ese tema no ha sido debatido ese día, porque para ello hay que tener este diálogo. Entonces, no le pueden decir a usted, si no cambia la fecha del censo, que ha sido una decisión colectiva del Consejo Nacional Autonómico, una decisión colectiva, no del presidente, una decisión colectiva, que se instrumentaliza a través de una norma, por supuesto, un decreto supremo. Pero si no hay la posibilidad de dialogar, entonces no podemos solamente tener que acatar una amenaza. Porque ante esa amenaza, ¿qué le contestamos al resto del país que ha dicho? Queremos censo, queremos que el censo sea lo más rápido, pero también que el censo sea útil. Y para que sea útil, finalmente se acordó aquellas temporalidades. José, si me permite, por favor, en ese contexto, el gobierno se podría abrir a modificar el año del censo, al menos ese es el periodo de Santa Cruz, si es que hubiera esa voluntad, si es que fuese el caso ya cerrado. O sea, el 2024 se debe realizar. Hoy día el censo tiene una norma jurídica que es un decreto supremo, ¿no es cierto? Que es producto de lo acordado en el Consejo Nacional Autonómico. No puede decir el gobierno de manera unilateral, vamos a modificar esa fecha porque esta es una decisión colectiva. Es una decisión colectiva, número uno. Número dos, hemos dicho de distintas maneras que estamos abiertos a dialogar, pero no condicionados, eso sí, no condicionados, porque las amenazas en realidad son mecanismos antidemocráticos, que no estamos en esa línea ni en esa lógica de podernos sentar a una mesa de diálogo cuando lo que tenemos es enfrente una medida de fuerza si no accedemos a su planteamiento. Eso no es un diálogo. La pregunta es, ¿los señores del Comité Interinstitucional están abiertos a dialogar con el gobierno, desechando las medidas de fuerza de manera clara, transparente, frontal ante el pueblo de Bolivia, como ha venido realizando el presidente distintos ejercicios con soluciones puntuales, con hojas de ruta y hojas de trabajo que han señalado tiempos de reunión con CONCIPO los primeros días de agosto, por ejemplo? ¿Están de acuerdo con ello? Ese es el camino. El camino es solamente diálogo. Vocero, en este sentido, el miércoles se tiene una reunión con alcaldes. Si los alcaldes proponen en su mayoría poder realizar el censo un año antes, el 2023, por un lado, el gobierno estaría en la posición de modificar esta fecha, tomando en cuenta que hay un consenso con los alcaldes de adelantar al 2023 y no al 24 como fecha. Hay varias autoridades que están hoy en día, que han sido consultadas en esto, ¿no? El Consejo Nacional Autonómico, que tiene 23 miembros, tiene representantes de la FAM, que son los municipios de áreas rurales, no urbanos, y tiene la AMB, que son los municipios de capitales, de ciudades capitales. Y tiene también
representantes de los municipios de las naciones originarias. Entonces hay una diversidad de representación, le quiero decir. Esa es una decisión colectiva. Esa es una decisión colectiva, número uno. Número dos, la agenda de la reunión del día miércoles no es una agenda sobre la situación institucional de los municipios, de sus ejecuciones, de sus programas operativos anuales, de sus capacidades económicas, sobre su capacidad de ejecución económica también. Fundamentalmente, así como el presidente ya había citado a las universidades para estos otros temas, es lo mismo acá. Seguramente alguien querrá también ahí hablar o incorporar una mirada sobre el tema del censo, y ahí se dialogará. Veremos qué sale de ese diálogo y en función de lo que ese día observemos, pues vamos a dar un criterio, pero no de manera anticipada, ¿no? O sea, entonces, Porque, perdón, el diálogo siempre tiene esto, ¿no? El diálogo crea algo a partir del intercambio. Si yo voy a una situación de diálogo con posiciones ya predeterminadas, usted le está restando el valor o el elemento central al diálogo, ¿no? Entonces ahí hay que observar qué ocurre aquel día. Pero esa es la agenda, es importante decirlo, esa es la agenda que se tiene para esta reunión con municipios. José, para que se entienda bien, por favor, entonces el gobierno se abre a la posibilidad de un diálogo siempre y cuando se desechen las advertencias, las medidas de protesta. Nosotros hemos mencionado esto. El gobierno dialoga con todos, pero sin medidas de presión, sin medidas de fuerza, sin amenazas, con todos, pero sin amenazas. Ese es un elemento fundamental. Ese es un elemento fundamental. Vocero, por favor, en otro tema, ¿cómo evalúa el gobierno la sentencia de 1 mes de cárcel para el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa? El alcalde de La Paz ha cuestionado, indica que esta medida política busca torpedear el encuentro del miércoles. Ese es un criterio, el del alcalde, ¿no? de La Paz. Ese es un criterio conjetural, esa es una conjetura que él saca. Fíjense ustedes con qué rapidez en el país decimos, este fallo es político, este fallo es en honor a la justicia, este fallo es en honor al derecho divino. Calificamos todo con una ligereza y con una facilidad absoluta, ¿no? Porque ese es un fallo de orden político, ese es un tema de la justicia, entonces el gobierno no va a hacer ahí ninguna mención. Pero esa ligereza de apreciación es preocupante. Y déjenme que yo les comente algo. Una entrevista, también en la radio El Deber, creo que del día jueves, de un alcalde del Eje Central, que no es el alcalde de Santa Cruz, tampoco el alcalde Arias, ¿ya? Señala y dice que en el tema del censo hay una ley por la cual se hace una redistribución per cápita de los recursos y que esta ley y que esa distribución, ese indicador de distribución per cápita es lo que se debe modificar en honor a la justicia. Quienes más han crecido deben recibir más, etc. Está haciendo una referencia, porque lo dijo textualmente, a la ley 1551, que era la vieja ley de participación popular. Esa ley está derogada. Esa ley está derogada desde el momento en el cual se creó la ley de autonomías. Y este alcalde, ¿cómo imagina entonces todo el tema de su organización si no conoce que hay, y está haciendo referencia que hay una ley que está derogada? El día de ayer, un analista político en Radio Panamericana dice: el gobierno, con todos los males que siempre le quieren endosar al gobierno, el gobierno no cumple la ley que establece que el censo se debe realizar cada 10 años en años que terminen en 0, que también ha salido esto, ¿no? Y que lo han dicho. Esa ley está derogada, esa ley no está vigente, esa es la ley 2105, esa ley está derogada. Ha sido también derogada por la ley de autonomías. Entonces, con esta simplicidad, se sientan acá ante estos micrófonos y dicen todo lo que quieren. Pero están diciendo cosas que no son reales o que desconocen
Entonces mejor no decir, cuando uno no tiene la certeza, no decir algo, que decir o hacer una afirmación que termina siendo un hecho inexistente. La ley de participación popular está derogada. La ley 2105, que era la ley que señalaba el tema de los 10 años, ¿no? Esa ley también está derogada. Y solo hay una ley, que es la 1405 de noviembre del pasado año, que reglamenta todo lo referido al censo. Un colega de ustedes en Santa Cruz la semana pasada en una conferencia de prensa me dijo que entonces el gobierno pone por encima un decreto sobre la constitución política del Estado que habla del censo, de la realización del censo cada 10 años. Yo le digo, dígame el artículo ese, porque yo hasta ahora no lo encuentro. Porque la Constitución no dice eso. La Constitución habla de las funciones privativas del Estado. El senador Morón, que ustedes lo deben conocer, señala y dice el otro día en una conferencia de prensa, dice, si el gobierno no está en capacidad de poder realizar el censo, pues que lo delegue a los departamentos. Ahí está. Artículo 297 de la Constitución Política del Estado. Las funciones privativas del Estado, son aquellas que no se pueden normar, reglamentar y que son indelegables. Utiliza la misma palabra del señor Morón, indelegables. Cuando él ha iniciado su gestión como asambleísta, pues le han regalado una constitución política del Estado para que la lea, no para que la transporte de un lado al otro, para que la lea. Y no la lee, porque ahí señala claramente estas potestades privativas del Estado. Hay otras que son compartidas. Esta es privativa del Estado, indelegable, no se puede delegar. Si a alguien no le gusta, se cambia la Constitución y eso se modifica y después ponen que se hagan censos hasta en los clubes de barrio, no hay problema. Pero hoy día la Constitución dice esto. Lo que yo quiero expresar es ese criterio. Con mucha facilidad decimos, ese fallo es político. Con mucha facilidad decimos, el gobierno le está quitando recursos a las regiones. Yo lo expliqué el otro día. Los recursos de redistribución, no sé si lo dijimos el domingo pasado, los recursos de redistribución, que son los recursos impositivos, ¿no? La recaudación impositiva, crece si la economía del Estado crece. Si la economía del Estado crece, se recaudan más impuestos, se redistribuyen. Podemos hacer un censo, imaginemos un escenario, yo no soy muy afecto, pero imaginemos un escenario, podemos hacer un censo, el país sufre una tremenda crisis económica como la de nuestros países vecinos, entonces caen las recaudaciones tributarias, el municipio recibe menos recursos. A pesar de que hay una redistribución que supuestamente debería generar mayor cantidad de recursos. Número uno. Número dos, lo expresaba ayer el presidente. Hay un proceso de creencia en los departamentos y en los municipios, de que si mi municipio creció 100% de población, pues yo voy a recibir el 100% también de recursos. Y no necesariamente funciona el factor de redistribución de esta manera, porque puede haber acá al lado un municipio que haya crecido el 200%. Y para darle a él van a afectar a este. Entonces es más complejo que eso. Esa es solo la mirada economicista del censo. Cuando el censo es un evento técnico socioeconómico mucho más importante que solamente lo económico. Entonces yo les dejaba estas apreciaciones de un alcalde del eje troncal, que no es el de Santa Cruz ni el de La Paz, y de un analista político y de un asambleísta que es senador, que han dicho cosas que no tienen ningún asidero, que no son real, que desconocen la realidad, pero lo dicen con una firmeza que pareciera pues entonces convincente, ¿no? Bueno, les agradezco.
subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.